Continuamos con razones trigonométricas 3. Es la continuación de los temas anteriores, ¿no? En este caso vamos a desarrollar o ver los puntos de la secante y la cosecante. Como sabemos, estamos trabajando en un triángulo rectángulo, ¿no? Identificado por este cuadradito sombreado. Tenemos los catetos opuestos, adyacente e hipotenusa, y un ángulo de referencia, en este caso es nuestro alfa. La propiedad del secante nos dice, o la fórmula, secante de alfa es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? Hipotenusa entre cateto adyacente. La cosecante nos dice hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Muy bien, definido esas fórmulas, vamos a proceder a desarrollar en un ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente: halla la secante de alfa si, nos dan la gráfica, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo, nuestro ángulo de referencia alfa, un lado que es la hipotenusa que mide 12, y el cateto adyacente con respecto a alfa que mide 8. Lo que nos piden es la secante de alfa, entonces colocamos secante de alfa es igual, recordemos, la secante es hipotenusa sobre ¿quién? Cateto adyacente. Entonces identificamos quién es la hipotenusa con respecto a alfa. La hipotenusa es 12. Colocamos el 12 sobre el cateto adyacente. Cateto adyacente con respecto a alfa, el que está abajo de alfa, ¿no? Sería 8. Entonces sería hipotenusa que tiene el valor de 12, adyacente que tiene el valor de 8. ¿Qué hacemos? Sacamos mitad, ¿no? Tenemos que poner una expresión mínima. Mitad, mitad. Mitad de 12 es 6, mitad de 8 4. ¿Tiene mitad? También tiene mitad. Mitad 2, mitad 3. Nos quedaría entonces 3 medios. Entonces podemos decir que la secante de alfa es 3 medios en el gráfico así que nos dieron, ¿no? Ejercicio 1 nos dice calcula la secante de alfa. Tenemos el triángulo rectángulo, el ángulo alfa y los lados, ¿no? Ya tienen números. Sabemos que la secante de alfa, que es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Identificamos. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz de 10. Sobre cateto adyacente, el adyacente con respecto a alfa sería 3. Y como no se puede simplificar, ahí queda. El resultado sería la secante de alfa es igual a raíz cuadrada de 10 sobre 3. Y esa sería la respuesta al ejercicio 1. En el ejemplo 2 nos dice calcula secante de alfa. Nos dan el gráfico. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que la cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? No sabemos. Ahora, ¿cómo hallamos la hipotenusa? Por la propiedad o el teorema de Pitágoras. Entonces le vamos a poner X. El teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que nos decía? O lo que nos dice.
Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 4 al cuadrado es 4 por 4 es 16. Más 1 por 1, 1. Entonces, 16 más 1, 17. X al cuadrado es 17. Entonces, despejando x nos sale raíz cuadrada de 17. Ese es el valor de x de este lado. Lo que nos piden es cosecante de alfa. La cosecante sería x, pero x vale raíz de 17. Entonces colocamos la hipotenusa, que es igual a raíz de 17. ¿Sobre quién? Sobre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El 4, ¿no? El 4 se le opone a nuestro ángulo de referencia, que es alfa. Entonces sería 4. Y entonces la cosecante de alfa es igual a 17 raíz de 17 entre 4. Y esa sería la respuesta.